cartas porque en ellas está la respuesta. Entonces, con este telón de fondo que les dije, vamos a empezar. La primera carta que el Señor Jesús escribe va dirigida a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad de mucha importancia en el mundo antiguo. Para darnos una idea, su ubicación como puerto que era a orillas del mar Egeo hacía que Éfeso fuera el mercado por excelencia de la antigüedad. Si ustedes querían ver o quieren pensar en una ciudad en auge por su comercio, hay que pensar en Éfeso. Además, en Éfeso se encontraba el templo de Diana, que si ustedes recuerdan era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Además, si hablamos de rutas terrestres, en Éfeso convergían 3 rutas terrestres que venían directamente de Roma. Una palabra, su ubicación, la cultura que había y el comercio que había, hacían de Éfeso una ciudad de élite en el terreno comercial, en el terreno cultural y en el terreno político. Eso era la ciudad. Si hablamos de la iglesia de Éfeso, tenemos que decir que el apóstol Pablo fundó esa iglesia. Se tardó 2 años en fundar la iglesia de Éfeso. Miren, vamos a Hechos 19, versículo 10. Ahí Lucas está hablando de lo que pasó en Éfeso. Dice Hechos 19, 10. Así continuó Pablo por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo, a través de la iglesia de Éfeso, llegó a toda la parte occidental de lo que hoy es Turquía con el Evangelio. Así de importante era la iglesia de Éfeso. Tan importante era que Pablo les escribió una carta que forma parte del canon del Nuevo Testamento, la carta a los Efesios. ¿Saben quiénes fueron los pastores de la iglesia de Éfeso en el transcurso de los años? Miren, Pablo, por supuesto, pero tuvo también como pastor a Apolos, a Timoteo y al apóstol Juan también. Miembros ilustres de la iglesia de Éfeso, María, la madre de Jesús, fue miembro de la iglesia de Éfeso. Así que no hay duda de que la iglesia de Éfeso no era cualquier iglesia. Difícilmente pudiéramos encontrar hoy una iglesia que se compare en importancia a la iglesia de Éfeso. Oigan, es como si dijéramos de una iglesia hoy que tuvo como pastores a Sproul, a John MacArthur, a John Piper, a Tim Keller. ¿Cuándo? ¿No? Pero más o menos ese es un parámetro que podemos usar. Así de importante era la iglesia de Éfeso. A esa iglesia fue a la primera que le escribió nuestro Señor. Y la carta inicia primero describiendo la autoridad del Señor Jesús para escribirles. Él tenía autoridad para escribirles. ¿Por qué? Porque dice el versículo 1 de Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Las credenciales que presenta el Señor Jesús es eso. Tengo en mis manos las 7 estrellas y ando en medio de los 7 candeleros de oro. Y nosotros preguntamos, ¿y eso qué? ¿No? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a Apocalipsis 1, versículo 20, y ahí encontramos la respuesta. ¿Qué significa eso? Ahí dice Juan, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias
Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, si las 7 estrellas y los 7 candeleros representan a las 7 iglesias de Asia Menor, y Cristo las tiene en su mano, y Cristo se pasea entre ellas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Cristo es el Señor de la iglesia. Amén. Que Cristo sostiene a la iglesia. Esa es la declaración del versículo 1. De modo que si Él es el que sostiene a la iglesia y el que está en medio de la iglesia, Él tiene la autoridad para ayudar a su iglesia, para disciplinarla. Cristo tiene la autoridad para halagar lo que estemos haciendo bien, pero también para señalarnos lo que estemos haciendo mal y corregirlo. Eso es muy importante que lo entendamos. Desde yo, que soy el pastor, y la mesa directiva, y los ministerios, y hasta el más joven de nuestros miembros, que creo que es Dani o Clemente, ahí se echan un tiro entre ellos dos. Pero desde yo hasta Dani y Clemente, tenemos que tener claro eso. Le servimos a Cristo. Le agradamos a Cristo. A Él es al que le vamos a rendir cuentas. Y Él es el que nos va a recompensar si le servimos bien, y nos va a retribuir si somos negligentes. Pablo sabía esto, y Pablo muy claramente lo expresa en Gálatas. Miren, vamos a Gálatas 1:10. Estamos hablando de con qué autoridad Cristo le escribió a la iglesia de Éfeso, y con qué autoridad Cristo nos va a decir hoy lo que tenga que decirnos acerca de puerta de salvación. Lo primero que tenemos que tener claro es eso, que nosotros le servimos a Cristo. La opinión que a nosotros nos importa es la de Cristo. Miren, Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién servimos? A Cristo. ¿Para quién trabajamos? Para Cristo. ¿Qué opinión nos importa? La de Cristo. Y por eso estamos tratando de ver a través de este pasaje de la Biblia qué espera el Señor de ustedes y de mí. Hablando de la iglesia de Éfeso, había mucho que halagar de la iglesia de Éfeso. Miren qué dice el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía un gran celo por las cosas de Dios. En la iglesia de Éfeso la gente era trabajadora, era servicial. Era una iglesia que se mantenía ocupada en muchas actividades. Seguramente su calendario estaba lleno de actividades, de eventos, de cultos, de reuniones, de clases. Seguramente ellos tenían su calendario lleno de estas actividades. Y no solo eso, en Éfeso eran muy celosos de la sana doctrina, cosa que es muy difícil encontrar en una iglesia hoy, porque hoy es más importante ser políticamente correcto que ser fiel a la sana doctrina. Hoy pensamos, en muchas iglesias se piensa, si podemos predicar que Jesús es el único camino al Padre, si Jesús es la única forma en que nos podemos salvar, porque nos van a acusar de tener la mente muy cerrada. Y le pensamos. También nos da mucho temor expresar en nuestro trabajo o en la escuela o en nuestros círculos sociales nuestra opinión contraria al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la eutanasia, porque tenemos miedo. Tenemos miedo de que nos señalen como intolerantes. Tenemos miedo de que nuestros amigos dejen de ser nuestros amigos. O tenemos miedo porque decimos, es que si yo le planteo esto
y luego lo invito a la iglesia, pues no va a querer ir a la iglesia porque va a decir, no, pues en esa iglesia tienen la mente así de cerrada y pues vamos a perder a ese posible miembro de la iglesia. Y entonces nos detenemos a decir esto porque nos importa más ser políticamente correctos que ser fieles a la sana doctrina. Evidentemente en la iglesia de Éfeso no tenían ese problema. Ellos hablaban francamente de la sana doctrina. Ellos habían desenmascarado a muchos falsos profetas que había y los habían corrido de la congregación. También dice el versículo 6, habían rechazado la enseñanza de los nicolaítas. ¿Quiénes eran estas gentes? Los nicolaítas eran una extraña secta herética que apareció allá por el siglo I y que mezclaban las enseñanzas del evangelio con el paganismo predominante de ese tiempo. Ellos veían la libertad en Cristo como un boleto para la impunidad. Pensaban, por ejemplo, que cada quien somos dueños de nuestro cuerpo y con nuestro cuerpo podemos hacer lo que sea, con quien sea, y como quiera podemos tener una relación sana con Dios y con Cristo. Los efesios habían rechazado esa doctrina y estaban en la misma sintonía que el Señor Jesús, porque aborrecían, dice el versículo 6, aborreces la obra de los nicolaítas, y yo también. Y aunque nos pudiera parecer extraño, hermanos, tenemos que saber que hay cosas que el Señor Jesús aborrece. El Señor Jesús aborrece todo lo que está mal. Y los que nos preciamos de ser discípulos suyos, debemos aborrecer igual esas cosas que están mal. Todavía más, la iglesia de Éfeso había soportado persecución, como están soportando muchos hermanos nuestros allá en el Medio Oriente. Porque la realidad es que en 2000 años las cosas no han cambiado. Hace 2000 años el cristianismo tenía enemigos acérrimos que querían desaparecer de la faz de la tierra a todos los cristianos, y esos enemigos no han acabado. Y hoy hay muchos hermanos nuestros que están perdiendo su vida a causa del evangelio. Y la pregunta es si nosotros en Puerta estaríamos dispuestos a afrontar una persecución como esa. ¿Estaríamos dispuestos a declarar que somos seguidores de Cristo si en esa declaración nos fuera la vida? Porque tristemente no estamos dispuestos ni siquiera a afrontar las críticas de nuestros amigos porque somos cristianos. No queremos decir que somos cristianos, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni con nuestros amigos. Y es muy triste. Y es muy triste la razón por la que no lo hacemos. Y nomás se me ocurren dos cosas. O porque nos da miedo a que si decimos que somos cristianos, nos vayan a dejar de hablar. O porque si decimos que somos cristianos, se vayan a reír de nosotros porque nos digan, ¿cómo que si eres cristiano, hombre? Así como eres,